Eso ya se le sale de las manos a uno. Bueno, sigamos entonces más bien. La clase hoy es muy cortica. Hoy vamos a hablar del control administrativo, que ya es el último tema, pues básicamente de la materia, que lo vamos a evacuar en estas últimas clasecitas ya. Ahí están viendo la diapositiva que dice el control como función administrativa. Profe, buenos días. Hola, no te escuché nada. ¿Qué me dices? El profe le estaba saludando, que me imagino que me llamó a lista y no le contesté, que Ah, apenas no, me tranquilo. conecté. Usted entró exactamente cuando lo estaba llamando, entonces ya ahí me contestó. Tranquilito, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. Listo, bueno, entonces el control como función administrativa. Entonces, el control es un elemento básico pues, de la administración porque aquí entramos a hablar de lo que es la auditoría administrativa. Auditoría administrativa. Hay muchos tipos de auditoría, auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría de calidad, auditoría de mercadeo, auditoría de ventas, auditoría de gestión humana. O sea, todas las disciplinas tienen su, su auditoría, ¿cierto? Para nosotros se llama la auditoría administrativa, que la palabra auditoría es sinónimo de control. O sea, auditoría es sinónimo de control. Es hablar de lo mismo. Si usted habla de auditoría, habla de control. Y si habla de control, habla de auditoría. Listo, para que les quede eso claro. Entonces, como auditoría, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer acá es una verificación. ¿Verificación de qué? Verificación de todo lo que se ha hecho. O sea, básicamente recuerden que nosotros planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos. El control siempre está al final. ¿Por qué? Porque el control es el que se encarga de auditar los tres procesos anteriores: planear, organizar y dirigir. Entonces, está en un proceso de verificación constante de cómo se están haciendo las cosas, de cómo están evolucionando los diferentes procesos y qué resultados se están consiguiendo con los mismos. Porque ahí es donde recae lo importante de esto, en los resultados como tal. Entonces digamos que un proceso administrativo sin verificación no es nada, o sea, estaría totalmente vacío como tal. Entonces, por eso necesitamos la auditoría administrativa para poder darnos cuenta si lo que hicimos sirvió o simplemente fue algo que se hizo y pasó por alto. Y si esa es la respuesta, que fue algo que no sirvió, entonces ahí tenemos que tomar los correctivos a que haya lugar, porque eso nos permite la auditoría o el control como tal, tomar correctivos, tanto de lo bueno como de lo malo, porque lo bueno, a pesar de que funciona, también tiene pequeñas fallas que no se vieron pues de una manera muy directa, pero también tiene pequeñas fallas, ¿cierto? Entonces hay que corregir esas pequeñas fallas. Y lo que no funcionó, pues literalmente y obviamente, pues tiene grandes fallas que hay que corregir, y para eso nos sirve la auditoría, para no estar ciegos en el proceso, sino al contrario, para poder ver más allá del proceso y encontrar la aceptación o no que tuvo el mercado o el medio de una planeación que se hizo previamente. Ya saben que si van teniendo preguntas, van preguntando. Entonces aquí en esta diapositiva que les tengo en pantalla tenemos 5 definiciones de control que han manejado diferentes autores. La primera nos dice que se define el control como la apreciación del resultado en cuanto a los logros de objetivos organizacionales. Entonces miren que esta primera definición nos da un alcance pues como muy detallado. Entonces estamos apreciando los resultados en primera instancia de lo que se hizo y comparándolo con los objetivos que la empresa tiene como tal para intervenir el mercado. Entonces miren que ahí estamos
hablando de una dualidad como tal, ¿cierto? De dos cosas que son muy importantes, porque no todo lo que se planea puede dar resultados relacionados con los objetivos que tiene el administrador de la empresa como tal, ¿cierto? Entonces, si los resultados se consiguen, pero van en contravía de lo que propone el administrador, entonces ahí hay mucho que pensar y mucho de qué preocuparse, porque hay que pensar por qué no se lograron articular y por qué se consiguieron esos resultados y no los que se habían planeado como tal. Entonces, siempre hay que contrastar eso, que todo lo que se haga vaya en función de lo que propone la empresa y no en contravía de lo que la misma puede proponer. Hay una segunda definición que nos dice es la función de medición y corrección de las ejecutorias, o sea, de todo lo que se implementa, de todo lo que se planea y se lleva al mercado, eso es las ejecutorias, de los subordinados, tendientes al aseguramiento del logro de los objetivos. Entonces aquí ya nos añaden otra palabra que es subordinados. Recuerden que todo lo que se planea tiene que pasar por el recurso humano. O sea, eso es indiscutible. Siempre tiene que pasar por las manos del recurso humano. Entonces, por eso nos dice ahí en función de la forma como los empleados o los subordinados ejecutan los procesos. Porque algunas veces las planeaciones son muy buenas, pero la mano de obra no lo es tanto y ellos se encargan de tirarse todo el proceso de la planeación. Entonces, hay que tener muy en cuenta toda esa capacitación, toda esa preparación que le doy a mis subordinados o empleados como tal para que ejecuten los procesos y hagan que las cosas funcionen de forma adecuada como tal. Entonces, ahí es donde recae esta definición. La tercera nos dice es vigilar de todas las acciones y operaciones, que todas las acciones y operaciones se realicen de acuerdo a los planes adoptados, a los principios establecidos y a las normas implantadas. Esta tercera definición todavía es mucho más completa como tal, porque nos hace caer en cuenta de que hay que verificar, pero siempre teniendo a la mano los objetivos que se plantearon para un periodo de tiempo específico. Y entonces, dentro de estos objetivos, entonces hay que mirar también como toda esa parte de la cultura organizacional de la empresa, que son los principios establecidos y las normas que hay para cumplir dentro de estos procesos administrativos y empresariales como tal. Entonces es una definición con mucho más alcance que las anteriores y que va mucho más en esa articulación de los procesos. La cuarta nos dice se aplica a las personas, activos y cosas que, que se cumplen en el seno de la organización. O sea, aquí, aunque es muy corta, pero es muy directa esta definición, porque básicamente nos está diciendo que todo tiene que auditarse dentro de una empresa. Y por eso, como les decía ahorita, cuando estamos iniciando, hay muchos tipos de auditoría como tal. Y todos esos tipos de auditoría, entonces, me ayudan a reflejar los procesos de una mejor manera. Entonces, lo que me está diciendo esta definición es que todo se tiene que auditar porque todo tiene que estar bajo el control administrativo. Entonces, desde la auditoría administrativa generamos auditorías financieras, generamos auditorías comerciales, generamos auditorías publicitarias, generamos auditorías de calidad, generamos auditorías en la parte de comercio exterior, etcétera. Entonces, ahí nos hacen caer en cuenta de que todo tiene que auditarse como tal. Y la última nos dice antes, durante y después del desarrollo institucional. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que la auditoría no es un proceso del momento presente, sino que debe auditarse lo que ya pasó, debe auditarse lo que se está aplicando y debe auditarse también los procesos futuros. O sea que el control
tiene que estar involucrado dentro de todos los procedimientos a los cuales lleva el proceso administrativo. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí? Dígame, hábleme, tranquilo, tranquila. Profe, hola. La auditoría debe ser anunciada con antelación ante el área que va a ser auditada o no. A ver, lo normal es que siempre las avisan, pero la mejor auditoría es la que no se avisa. Porque me imagino que usted ha visto en su empresa que cuando avisan la auditoría, todo el mundo se pone a organizar el puesto, ¿cierto? ¿Eso es lo que ha vivenciado usted o qué? Sí, profe, de hecho esta semana tuvimos dos auditorías y pues fueron anunciadas, por eso mismo le preguntaba que obviamente pues por lo que uno nota es que las empresas obviamente todo lo ponen pues como al día, es más hasta, ¿cómo se dice? Hasta se adelantan a las cosas que no han hecho. Exactamente. Ajá. Y pues digamos procesos, es por ejemplo, un ejemplo claro es, digamos, un elemento, una máquina que se supone que se necesita diariamente para la operación que lleva un año fuera de servicio, o sea, precisamente la activan antes de la auditoría, pues porque saben que van a tener problemas por eso. Entonces, digamos, Mm, pues son como baches, o sea, como que tratamos de mostrar lo que en realidad no estamos haciendo bien. ujú. Exactamente. Entonces, mira qué es lo que pasa ahí. Algunas empresas hacen eso y pues y desde el punto de vista administrativo y los que hemos sido auditores en algún momento, no entendemos por qué avisan las auditorías. Esa es la peor forma de hacer una auditoría, porque ese tipo de auditoría no muestra nada en absoluto. Nada es nada. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, o sea, todo el mundo sabe que viene el auditor, ahí mismo se ponen a organizar el puesto, a actualizar el sistema, a actualizar todo para que cuando lleguen, todo lo encuentren como un relojito. Entonces llegan los auditores y son tratando como de escarbar dentro del orden a ver qué baches se encuentran para tener algo por qué poner problema, digámoslo así. Entonces, la mejor forma de hacer auditoría definitivamente es aquella que se hace de sorpresa, que te llegó el auditor y nadie lo esperaba y nos cogió, como dicen popularmente, con los calzones abajo y no teníamos nada preparado para recibir la auditor. A ver, es obligación, mira lo que les estoy diciendo, es obligación de todo empleado tener al día su puesto de trabajo. Entonces, con base en eso, es obligación del auditor nunca avisar una auditoría y llegar directamente el día que quiera a revisar todos los puestos o los puestos que desea revisar, así de manera sorpresiva, sin que nadie lo sepa. ¿Para qué? Para ver si sí cumplen o no cumplen, porque ahí es donde se encuentran los reales errores. Los verdaderos errores se encuentran en una auditoría sorpresa. Y ahí es donde nos damos cuenta si los empleados cumplen o no cumplen con lo que tienen pues planteado como tal dentro de su quehacer administrativo. Entonces miren que eso, vuelvo y repito, es un error. Si usted avisa una auditoría, haga de cuenta que no hizo nada. Ahí no está haciendo ningún tipo de auditoría. Pero si usted llega de sorpresa, ahí estás haciendo mucho como auditor. Por ejemplo, empresas como Bancolombia. Bancolombia nunca avisa una auditoría. Ellos llegan y punto. Están todos trabajando, normalito, abrieron las puertas del banco, llegó el auditor y se le paró a los cajeros a mirar qué están haciendo los cajeros, a los asesores a ver qué están haciendo los asesores, al gerente a ver qué está haciendo el gerente, y a todos los cogió con los calzones abajo, y si tenían bien el puesto de trabajo, sus felicitaciones, si lo tenían mal, su jalón de orejas, y su memorando abajo de vida por no hacer lo que le corresponde. Entonces, así es como usted realmente hace un control administrativo a los procesos. Y sí, desafortunadamente, pues hay muchas empresas que son tan ingenuas, digámoslo de esa manera, que le avisan a sus empleados que va al auditor y no se dan cuenta de que no terminan haciendo nada. O sea, terminan es perdiendo el tiempo y perdiendo la plática porque los
honorarios de un auditor son bastante altos. Exacto, y pues precisamente no fue una auditoría interna en la empresa, sino que fue una auditoría externa, o sea, Ujú, con personas, digamos, hasta fuera del país, porque en realidad fue una auditoría internacional. ujú, Entonces, digamos, a nivel totalmente aeropuerto, pues ya todas las empresas estaban como esperando la auditoría hasta la fecha. Entonces, sí, yo digo que es pues algo como muy negativo que las auditorías las avisen. ujú. Mire, peor aún, una auditoría externa es mucho más costosa que una auditoría interna. ¿Y para qué buscamos una auditoría externa? Para que nos vea desde un punto de vista neutral. ¿Qué quiere decir eso? Que mire la empresa sin tener ningún vínculo afectivo dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es que cuando uno trabaja dentro de la empresa y quiere su puesto de trabajo, uno se enamora y no quiere que le pase nada a su empresa, ¿cierto? Entonces esos vínculos afectivos a veces nos vuelven ciegos ante los problemas. Cuando llega alguien de afuera, ese llega sin dolor y dice las cosas como son, punto, y aterriza los conceptos como son y punto, ¿cierto? Y encuentra los errores así, tal cual son. Entonces eso es como cuando a uno le dicen la verdad, ¿cierto? A nadie le gusta que le digan la verdad, pero es la mejor forma de hacerlo. Que me digan la verdad, tal cual como es, dígamela así y sin rodeos. Entonces miren que si se trabaja de esa manera, ¿qué estoy logrando? Poder tomar los correctivos reales que sean necesarios para mi compañía. De otra manera, se vuelve algo totalmente imposible de hacer. Porque cuando todo se armó para el auditor, entonces, ¿qué errores va a encontrar el auditor? Entonces, ¿para qué le estoy pagando tantos millones a un auditor? Y cuando le digo millones, son millones. Y peor aún, usted me dice que son auditores internacionales. A esos hay que pagarles en dólares. Y son unos honorarios muy altos. Un auditor colombiano que haga auditorías en Colombia puede cobrar por una auditoría de una empresa tan grande como la que trabaja usted hasta 50, 100 millones de pesos por honorarios. ¿Por qué? Porque el compromiso es muy alto y de que se haga bien las cosas dependen muchas cosas. Entonces, ellos cobran bastante. A una auditoría, a una empresa mediana pequeña le pueden cobrar 5, 10, 15 millones de pesos por una auditoría externa bien hecha. Entonces, miren que no es cualquier cosa, son trabajos muy especializados y el que viene, si viene a ver todo bien, entonces ¿para qué viene? No viene a nada. La idea es que vean todo mal. Así es, de hecho, pues a nivel general nos fue muy bien, al menos a nivel Colombia, a nivel aeropuerto, pero por ejemplo hay un informe de que a nivel seguridad en el país de México rebajó, creo que quedó en 2, se Ujú, supone que el más alto es en 5, entonces sí está, digamos, la auditoría precisamente en sí, pues previene todo lo que es actos de interferencia ilícita, pues revisa todo eso, que todos los procesos de seguridad se estén haciendo en orden. ujú, Y precisamente a Estados Unidos, que es como el que más le interesa la situación de los países de Latinoamérica en cuestión de seguridad, creo que hasta estaban por ahí mirando si iban a cancelar vuelos en algunas ciudades en Estados Unidos desde México. ujú. Sí, porque en México pues es una problemática que tiene con los carteles de la droga y todo eso. Ahí le bajan la calificación. Y aquí a Colombia ya próximamente la van a bajar también, no téngalo por seguro. Y seguimos en esta situación que estamos. Próximamente nos ponen en -1, diría yo, al paso que vamos. Pero bueno, usted trabaja en Avianca, ¿cierto? No, señor, yo trabajo por un outsourcing y pues trabajo directamente pues, para JetBlue, que es una aerolínea americana, y para Ujú. un proyecto netamente del aeropuerto. Ah, bueno. Lo decía por Avianca porque yo trabajé en Avianca pues hace muchos años y Avianca tiene demasiadas cosas por auditar. Si hay una empresa con errores es Avianca definitivamente. Bueno, primera pregunta que me van a responder en el grupo de WhatsApp. Construye tu propia definición de control administrativo. 3 minuticos para que me construyan su propia definición con base en estas definiciones.
que acabamos de leer. Y ya no les quedan sino 2:30. Bueno, puedo ampliar la definición, por favor, para que continuemos. Bueno, ahí coloqué en el grupo de administración 2 el caso de estos chicos, Julián y Andrés. Si de pronto alguien habla con ellos, le dicen por favor que ya deben de ir directamente a la dirección académica, llevando pues las excusas, no excusas verbales, sino excusas soportadas por la inasistencia, y que allá pues es donde les pueden dar algún tipo de solución al respecto con la materia, porque ya desde el punto de vista académico ya pues ya pierden por inasistencia.
Entonces, si de pronto alguno de ustedes habla con ellos, les dice por favor. Bueno, creo que ya todos subieron la definición. A falta de Zaira, denme un segundito. Bueno, sigamos entonces por aquí. Entonces, básicamente el control tiene una esencia basada en sus principios como tal, que busca pues que todo sea muy transparente dentro de una compañía. Entonces, como nos lo dice ahí en primera instancia, el control tiene un principio fundamental que es el equilibrio. Y miren lo que dice ahí tan importante, la congruencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. Entonces, cuando usted aplica control administrativo, usted va a encontrar la posibilidad de comparar lo que ocurrió en un periodo de tiempo anterior versus lo que ocurrió en el periodo de tiempo presente. Y ahí es donde usted entra a mirar qué diferencial hubo, si ese diferencial fue positivo, fue negativo o igualamos pues al periodo anterior, ¿cierto? Miren que cuando yo logro hacer esa estadística de comparación, logro entonces tomar decisiones y verificar si nuestro proceso administrativo está siendo exitoso o está fracasando en un momento determinado, ¿cierto? O simplemente estamos consiguiendo lo mismo y lo mismo siempre. Entonces, ahí desde el punto de vista administrativo y financiero, empezamos a tomar unas decisiones que son bastante importantes para nosotros, ya que nos ayudan a orientar ese nuevo proceso de planeación. Porque ¿de dónde salen los procesos nuevos de planeación? Ellos salen de lo anterior, ¿cierto? ¿Y qué es lo anterior? De los resultados que se obtuvieron en los periodos anteriores. Ahí es donde salen los procesos de planeación. ¿Qué buscan esos procesos de planeación? Buscan rescatar todo lo positivo que se dio en los periodos anteriores, mejorar las cosas negativas y proyectar de una manera nueva la empresa en el mercado. Entonces miren que tiene un concepto muy amplio pues como tal esto de la planeación y el control desde este punto de vista, lo que nos genera un alcance muy amplio. De hecho, pues si alguno de ustedes o muchos de ustedes se convirtieran en auditores administrativos y se van a dar cuenta de que el alcance es tanto, tanto que se toman decisiones demasiado delicadas para una empresa pues como tal. Y el otro principio es normativo. ¿Por qué normativo? Como dice ahí, establecer parámetros en documentos legales para valorar alcances y limitaciones del plan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son eso de los documentos legales? No estamos hablando pues como de normas que vengan desde el gobierno ni nada de eso, sino desde documentos legales de corte administrativo y financiero. Por ejemplo, ahí todo el proceso administrativo se ve reflejado siempre en los estados financieros de la empresa, que ya ustedes los conocen, el balance general, pérdidas y ganancias, el EF, el EPAF, etcétera, ¿cierto? Ahí se ven reflejados todos esos resultados como tal. Y esos son documentos legales porque ya ustedes saben pues, que la información financiera tiene un carácter legal para las compañías y es obligatorio llevarla como tal. Entonces ahí es donde se refleja. Y de manera adicional, en otro concepto legal que tiene la empresa, que es todo el archivo que debe conservar de sus procesos, pues como tal, ¿cierto? De todos sus procesos comerciales. Entonces ahí es donde se refleja este carácter normativo y ahí es donde nosotros desde la administración vamos a toda esa documentación para empaparnos, pues recibir los informes a que haya lugar y tomar las decisiones que sean pertinentes para nuestra compañía. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este punto?
Bueno, y aquí recae lo que discutíamos ahora con la pregunta de Elkin, la importancia de que una auditoría sea sorpresa, que no sea informada, porque es la única forma de encontrar si realmente se está dando o no ese equilibrio y si realmente esos resultados son reales o son ficticios en un momento determinado. Bueno, entrando aquí a la otra diapositiva, nos habla del propósito como tal, o sea, ¿para qué hacemos control administrativo? Básicamente estos propósitos son como la razón de ser de las auditorías como tal. Entonces, mire, para garantizar el logro de los objetivos, o sea, para ver que todo el personal esté yendo en el camino correcto y esté logrando los objetivos de una forma correcta. El otro dice, para prever desviaciones en la ejecución de planes y programas. También hay empresas que periódicamente, cuando ya ejecutan un proceso planeado, entonces no dejan el control para lo último, sino que periódicamente lo están haciendo, digamos que semanal, quincenal, están verificando todo lo que va ocurriendo, porque así pueden cumplir muy bien con ese segundo punto, prever desviaciones en la ejecución de los planes y los programas. Así pueden hacer muy bien este punto pues como tal. ¿Y a qué ayuda eso? A que se tomen decisiones antes de que finalice todo el proceso y se pueda reorientar para no cometer errores en un 100%, sino que cada vez se disminuya más el margen de error. Entonces miren que eso me va a ayudar. Si yo voy en la marcha haciendo auditoría, entonces así logro tomar decisiones a tiempo, corregir a tiempo y hacer que el plan funcione lo más perfecto posible. También hay otro propósito que es fundamental de estas auditorías o controles, que es optimizar la utilización de los recursos. Porque cuando yo también estoy haciendo un control permanente del proceso, entonces me doy cuenta si los recursos se están direccionando de una forma adecuada y realmente aquellas actividades que son críticas, que son fundamentales para la empresa, están recibiendo los recursos que necesitan. Entonces, si por alguna razón la respuesta es que no se está consiguiendo el buen direccionamiento de los recursos, entonces ahí también puedo tomar decisiones y quitarle una partida presupuestal a una actividad que no lo necesita para inyectarle presupuesto a otra actividad que sí lo necesita. Entonces miren que así se gana como espacio, se gana como competitividad como tal en estos procesos. Y así se logra manejar muy bien ese recurso que es tan escaso, y no solo el recurso financiero, también el recurso humano, el recurso tecnológico, porque a veces terminamos poniéndole recursos a cosas que realmente no los necesitan, y eso sería un error y una pérdida desde todos los puntos de vista. Otra cosa que nos propone el control como tal es, que nos dice acá, proponer y sugerir alternativas administrativas, que ese va articulado con el anterior. Entonces, si yo optimizo el uso de los recursos, también puedo sugerir otras alternativas que se puedan aplicar dentro de ese proceso para perfeccionarlo y tener un mejor alcance dentro del mismo. Bueno, este antepenúltimo también va con relación a los dos anteriores, establecer diagnósticos continuos. Miren lo que les acabo de decir. O sea, que usted no deje el control para lo último, sino que desde ya lo esté haciendo. No todos los días, porque no es necesario todos los días, pero sí darle periodos de tiempo, cada semana, cada 15 días, etcétera. Depende pues del tiempo de ejecución de lo planeado. Y así usted va a poder entonces visualizar mejor lo que está haciendo. Y esto nos lleva a promover la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos dando cuenta de los procesos que van bien, de los procesos que van regular y de los procesos que van mal, entonces ahí es donde tiene que surgir la creatividad administrativa y la innovación dentro de esos procesos, que básicamente es como aplicar procesos de reingeniería para poder entonces sacarlos adelante y que no se vayan quedando en el camino. Porque lo que se queda en el camino
terminan siendo pérdidas desde el punto de vista económico y comercial para la empresa. Entonces debemos de rescatar aquellas cosas que se están quedando ahí en el camino y volverlas a orientar para que vuelvan a ser competitivas desde todos los puntos de vista. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Parece que todo va muy bien. Entonces, sigamos por acá. Entonces, dentro de los tipos y formas de control, hay un control que es de acuerdo a la oportunidad. O sea, a veces hay momentos en los cuales no se tenía de pronto planeado hacer un control, pero se dio la oportunidad para hacerlo. Sobre todo cuando se notan fallas en la operación. Entonces se notó una falla, entonces inmediatamente interviene el auditor y va y hace un control y verifica qué fue lo que pasó. Esto puede ser de manera previa, posterior o también en la marcha inclusive. ¿Previo a qué? A que ocurra una situación. ¿Posterior a qué? Cuando ya ocurre una situación. Entonces se puede dar de esa manera. También de acuerdo a la cobertura. ¿Y qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la cobertura, eso es cuando la empresa tiene un mercado muy amplio por manejar, ¿cierto? Tiene muchas sucursales, tiene muchas dependencias pues por evaluar. Entonces como tal, ahí hay que mirar la cobertura, cómo nos permite ir manejando el proceso de auditoría. Para este tipo de empresas es un poco más complejo, porque son tan grandes que pues, controlarlas todas en un mismo momento es muy difícil. Entonces, por eso, como dice ahí, se puede considerar si se hace total o se hace selectivo. ¿Qué quiere decir selectivo? Se llegan a unas sucursales, no a todas. O total, pues sí está la posibilidad de hacerlo de esa manera. La otra opción es de acuerdo a la relación de el evaluador y el evaluado. Esto es cuando, miren ahí al frente dice interno-externo, o sea, aquí consideramos cuando el auditor es interno, cuando el auditor es externo. Vuelvo y repito, el mejor tipo de auditoría es el externo, que no tiene ningún vínculo afectivo con la empresa, ni ningún vínculo pues así laboral, ni nada de eso. Ellos vienen a hacer lo que tienen que hacer y ya. Entonces, desde este punto de vista, es mucho mejor el proceso externo para que sea más imparcial y sea más competitivo el proceso. Y lo otro es de acuerdo al tiempo como tal, permanente o intermitente. Entonces ya la empresa decide si la auditoría la va a hacer muy permanente, si la va a hacer así frecuentemente o si la va a hacer de manera ocasional como tal. Ya eso depende de quién, eso depende del auditor como tal, del administrador también, porque el administrador es el que le da como sentido a esta situación en específico. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, mucho silencio. Chicos, ¿me están escuchando? Hola. Sí, profe. Hola. Del control administrativo de los procesos. Continuando con nuestro análisis del control administrativo o auditoría administrativa, vamos a mirar lo que es el control como función administrativa. Y el control tiene unas fases entonces que se deben de seguir para poder aplicarlo de una manera correcta. La primera de las fases es la fijación de metas o estándares. ¿A qué se refiere esto? A que cuando vamos a aplicar un proceso de auditoría sobre algún proceso de una compañía, debemos de tener muy claro cuál es el alcance de ese control, qué es lo que deseamos medir, hasta dónde queremos llegar con esta
evaluación como tal. Entonces los métodos o estándares se convierten en un elemento fundamental para la organización y para el auditor en general, porque así vamos a poder manejar la información desde el punto de vista cualificable y cuantificable. Y esto nos va a permitir generar también estadísticas de análisis para que la organización y el administrador en general pueda tomar muy buenas decisiones y aplicar los correctivos a que haya lugar. De la misma manera, el segundo paso es el establecimiento de puntos significativos de verificación. Es muy difícil en una organización y en un punto específico de un puesto de trabajo o actividad evaluar todo al mismo tiempo. Por eso es importante la delimitación del proceso de auditoría, encontrando los puntos críticos o los puntos más representativos para el proceso y para la organización, y así de esta manera poder tener una evaluación con un alcance más real y con un menor margen de error desde el punto de vista estadístico. Por eso se debe generar una lista de chequeo como tal, en la cual esté estandarizado a través de bloques de información el proceso que se debe llevar dentro de la auditoría y los puntos claves que se van a analizar desde este contexto. El tercer punto que debemos de tener en cuenta dentro de estas fases es el análisis de las realizaciones. Dentro de esto lo podemos evaluar en la etapa 3 y 4, lo que es el ciclo del control. En el análisis de las realizaciones estamos enfocándonos a los resultados deseados y como tal es la medida, es la calificación que le damos a cada una de las actividades como tal para poder llegar a estas realizaciones y calificarlas de acuerdo al desempeño que se da dentro de las mismas. Y en cuarto lugar tenemos las acciones correctivas, que son las que me arrojan los procesos de análisis anterior y que me permiten identificar las fallas que se hayan presentado en el proceso de auditoría, y a través de estas fallas entonces decidimos qué es lo que se debe controlar, qué es lo que se debe corregir y el alcance dentro de las funciones empresariales como tal. De la misma manera, la acción correctiva entonces debe ser enfocada desde un punto de vista jerárquico, ya que podemos encontrar varias situaciones negativas. Entonces, para dar prioridad a los procesos, debemos de establecer cuáles son las que más prioridad tienen en su, digamos así, en su corrección y aplicarlas de manera inmediata, y cuáles pueden dar un margen de espera como tal. El control administrativo o auditoría administrativa también tiene unos requisitos fundamentales. ¿Cuáles son ellos? Entonces vamos a evaluar los 5 más importantes. El primero de ellos es que todo proceso de auditoría debe arrojar resultados que sean comparables. ¿Qué significa esto? Que para yo poder evaluar si el rendimiento ha mejorado, se ha mantenido igual o ha disminuido, debo entonces evaluar los exámenes que se han hecho anteriormente a través de las auditorías para compararlos con los exámenes actuales. Y ahí me va a dar la estadística de incremento, ya sea incremento exponencial o nominal, pues hacia la mejora como tal, ya sea igualdad o ya sea de crecimiento, dependiendo pues de cómo se hayan aplicado los procesos administrativos y de la competitividad que los mismos me hayan generado. Entonces, la comparación es fundamental. Si no podemos comparar con algo estos resultados, entonces básicamente sería un proceso perdido dentro de un análisis de auditoría, porque el primer elemento fundamental de las auditorías es la comparación estadística de las informaciones históricas con las
informaciones presentes que tiene la actualidad de la compañía. En segundo lugar, el proceso de auditoría administrativa debe ser oportuno. ¿Qué significa esto? Que no podemos dejar estos procesos para de manera ocasional, sino que debe hacerse en el momento justo para hacer las correcciones a que haya lugar en ese momento. Entonces no podemos hacer que la auditoría sea algo así esporádico, ocasional, porque así no sirve de nada. Así nunca vamos a identificar los problemas y nunca vamos a poder hacer las correcciones a que haya lugar y que sean necesarias dentro de la organización. En tercer lugar, que es compatible con el número 2, debe ser frecuente. ¿Qué quiere decir? Que la auditoría debe hacerse de manera permanente, ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral. Eso va a depender de qué, del tamaño de la compañía, porque mientras más grande sea una organización, pues más dispendioso va a ser la realización de un proceso de auditoría. Y para empresas medianas y pequeñas, entre comillas, se vuelve un poco más fácil de hacer y más manejable como tal. Por eso hay que hacerlo lo más frecuentemente posible. En cuarto lugar, debe ser independiente. Entonces esto combina con algo que les decía anteriormente. Los mejores procesos de auditoría son los externos, porque la única forma de que los resultados no se vean alterados por esas situaciones que podríamos llamar afectivas que tiene el empleado con su empresa es si no tuviera pues como esos condicionantes. Por eso es importante que los procesos de auditoría vengan desde afuera para que lleguen de forma neutral, no haya ningún tipo de sentimentalismo, no hayan amistades, no hayan situaciones negativas que puedan afectar la realidad de los resultados de la auditoría. Por eso es importantísimo entonces que se maneje de manera independiente y se respeten los resultados obtenidos a través de la misma. Es bueno aclarar también que todo proceso de auditoría se convierte en una sugerencia para los gerentes, para los administradores de las empresas, porque ya ellos en última son los que deciden si los aplican o no los aplican. Pero como tal, la independencia es fundamental para poder obtener resultados reales para procesos reales. Y lo último, el número 5, dice debe ser costo compatible. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de auditoría deben ajustarse al presupuesto real con que cuenta una empresa para dicha actividad, ya que pues, por lo general los procesos de auditoría tienen un costo promedio que a veces se puede hacer un poco elevado para algunas organizaciones. Entonces es muy importante que dentro de la evaluación presupuestal que se realiza al final de cada año haya la posibilidad de generar pues un presupuesto para esta actividad con el fin de que se tome como algo fundamental de la compañía y que no tenga ningún tipo de inconveniente para su realización. Continuando con nuestro tema, entonces hay dos métodos que son muy importantes para la aplicación de la auditoría como tal. Entonces hay un método de archivo, como lo dice textualmente, es un conjunto de documentos debidamente clasificados. Entonces algunos auditores deciden hacer auditoría a través de los procesos que están archivados, que están almacenados dentro de la compañía, ya sea de manera física o de manera digital, para poder contrastar la información como tal y ser llevada al tiempo presente de la organización. Pero por lo general este proceso de archivo siempre va a necesitar del proceso de auditoría real dentro de los procesos, dentro de los puestos de trabajo, etc. Y entonces aquí ya debemos de tener muy claro que cuando aplicamos los dos métodos de auditoría, tanto en archivo como el proceso de la auditoría que es en tiempo real, nos va a dar información todavía mucho más valiosa para la toma de decisiones. Y por lo tanto,
la auditoría termina siendo un proceso técnico y como proceso técnico entonces me ayuda a definir pues, el alcance de las diferentes etapas de un proceso, de un puesto de trabajo o de cualquier cosa que deseemos evaluar dentro de la compañía. Algunos procesos de auditoría pues, más comunes siempre están en la parte fiscal o tributaria o lo que llamamos también impuestos, en la parte contable y financiera, en toda la parte administrativa, contable, profesional, en la parte de ventas, en la parte de mercadeo, en la parte de tecnología, etcétera. Entonces tiene un alcance bastante avanzado. Entonces, en conclusión de esta diapositiva debemos de tener muy claro que los métodos deben ser conjuntos, porque si aplicamos método de archivo sin aplicar auditoría, no vamos a tener información confiable para tomar decisiones. Y de la misma manera, si aplicamos auditoría sin conocer la historia de la compañía, no vamos a poder hacer una comparación para la toma de decisiones. Por lo tanto, entonces, a pesar de que son independientes, deben de estar siempre de manera conjunta para la organización. Y dentro de las técnicas de control administrativo o auditoría administrativa, entonces se tiene que para aplicar este proceso se pueden manejar informes, que es lo más común, la entrega de informes una vez se termina el proceso de auditoría, informes que están basados en estadística y en el análisis comparativo de los resultados. La observación es muy común para los procesos de auditoría, ya que la mayoría de los auditadores optan por tener una lista de chequeo a la mano y de manera adicional estar en el puesto o sitio donde se está aplicando el proceso para hacer una observación detallada de las actividades y poder conocerla de una manera más completa y claro está la persona que la está aplicando. Así de esta manera entonces pueden tener una información primaria o veraz de lo que está sucediendo y tomar la decisión más correcta a que haya lugar. Entonces la observación siempre va a estar presente en el proceso de auditoría administrativa. Es muy difícil aplicar un proceso de auditoría donde no esté presente el auditor, ya que esta es la base para que todo pueda funcionar de una manera adecuada. Y lo otro que les hablaba ahorita son los datos estadísticos que me van a permitir entonces poder realizar gráficas y análisis comparativos y establecer márgenes de error posibles dentro del análisis que se haga para tomar decisiones entonces muy ajustadas a la realidad. Y en cuarto lugar, en el control hay que hablar de lo que es la cantidad. ¿Por qué? Porque nunca podemos evaluar el 100% de lo que está ocurriendo, pero sí debemos de hacer un muestreo que nos permita realizar el análisis como tal y así de una muestra representativa se puede sacar el comportamiento general de todo el proceso. También tenemos que evaluar la calidad o alcance del proceso de auditoría administrativa, que realmente pues sea un proceso aplicado de manera seria y competitiva. El tiempo, es muy importante definir el tiempo, las auditorías no se pueden hacer de manera indefinida, tiene que haber un espacio de tiempo para cada proceso que se esté auditando como tal, entonces tiene que manejarse bien el tiempo y para ello con las listas de chequeo, que son las que permiten hacer la observación y análisis del proceso, se puede dar un manejo adecuado al mismo. Y lo último ya son los inventarios de información disponible que hay para dicho evento y para el análisis y toma de decisión.